Listo. Y ya te voy a habilitar para que puedas compartir aquí la pantalla con nosotros. Bueno. Vamos entonces a poner cuidado a la presentación de Lady. Si surgen dudas o preguntas, se las pueden hacer durante el transcurso de la presentación. Y ya después complementamos el tema. ¿Les parece? Bien. Dale, Lady. Puedes empezar. Ya pueden verla. Sí, ya la veo. Sí, ya se ve. Entonces, buenas tardes. A mí me correspondió las enfermedades infecciosas por virus. Entonces, un virus es una partícula de código genético de ARN, ácido ribonucleico, o ADN, ácido desoxirribonucleico. Muchos están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas conocidos como cápside. Otros protegen su material genético en una membrana o envoltura derivada de la célula a la que infectan, y algunos otros además rodean su cápside una membrana celular. Ahí me pueden confirmar si está pasando la presentación. Es que aquí se me queda en la primera diapositiva. No está en la primera. ¿Ya ahora sí? Sí, ya ahora sí. Entonces, los virus no tienen citoplasma ni ribosomas, por eso no pueden multiplicarse por sí solos y necesitan infectar la célula de otro organismo para hacerlo. Cuando el virus infecta una célula, se multiplica y libera más agentes virales para que infecten a otras células, así extenderse por el cuerpo del organismo huésped. Actualmente, puesto que los virus no tienen la misma biología que las bacterias, no pueden ser combatidos con antibióticos. Tan solo vacunas o medicaciones antivirales pueden eliminar o reducir la severidad de la enfermedad. Entonces, aquí hay algunos tipos de virus. Está el VIH, hepatitis B, la ébola, el adenovirus, la influencia, el papiloma, el rotavirus y el herpesvirus. Algunas de las enfermedades infecciosas por virus es la varicela. Es una infección causada por el virus de la varicela zoster. Causa una erupción en la piel con picazón y pequeñas ampollas con líquido. Puede propagarse cuando una persona con varicela tose o estornuda y se inhalan las gotas que se encuentran en el aire. La varicela es muy contagiosa para personas que no tuvieron la enfermedad antes o no se han vacunado en la actualidad. Entonces, los síntomas son fiebre, inapetencia, que es la falta de apetito, cefalea, cansancio y sensación de malestar general. Una vez que aparece la erupción de la varicela, vas a pasar por fases. Entonces, unas son los bultos rojos o rosados, que son las pápulas. Se encuentran las pequeñas ampollas llenas de líquidos, que son las vesículas, y la tercera fase son costras que cubren las ampollas. El tratamiento consiste en mantener a la persona lo más cómoda posible, en evitar rascarse o sobar las zonas de picazón, usar ropa de cama fresca, suave y suelta, tomar baños de agua tibia con poco jabón y enjuague, evitar la exposición prolongada
ligada a la humedad y calor excesivos, aplicar humectantes y en ocasiones se utiliza la crema que es la hidrocortisona. Entonces, el ébola actualmente es antes conocida como la fiebre hemorrágica del ébola, es una patología hemorrágica febril causada por un virus del género ebolavirus. Es una de las más mortíferas que se conocen para el ser humano. La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre, las secreciones corporales como heces, orina, saliva, semen de personas infectadas, afecta a personas y a primates no humanos como monos, gorilas y chimpancés. Otros animales son portadores del virus, pero no lo desarrollan. En los síntomas tenemos, entonces, iniciales de la enfermedad, incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular en articulaciones, debilidad intensa, dolor de garganta. En los síntomas más avanzados son diarrea, vómitos, dolor de estómago, sangrado inexplicable, hematoma. La enfermedad puede presentar también fallo renal y hepático, exantema maculopapular, hemorragias masivas internas o externas. Los síntomas de la enfermedad pueden presentarse entre 2 y 21 días después de la exposición del virus, pero en promedio es de 8 a 10 días. Entonces, la causa de la enfermedad es una enfermedad que se transmite de forma natural de los animales a los seres humanos. Se desconoce el origen del virus del ébola, pero las evidencias científicas indican que los murciélagos de la fruta o frugívoros, familia de Pteropodidae, podrían ser la principal causa. En el tratamiento no hay ninguna cura conocida para la enfermedad del ébola. Se han utilizado tratamientos experimentales. Deben recibir un tratamiento en un hospital, así se les puede aislar para que la enfermedad no se pueda propagar. El apoyo incluye líquidos administrados por vía intravenosa, oxígeno, manejo de la presión arterial, tratamiento para otras infecciones, transfusiones de sangre. La supervivencia depende de cómo responda el sistema inmunitario en una persona del virus. Entonces, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es causado por el virus del VIH, es la etapa más avanzada de la infección. Es un virus que destruye determinadas células del sistema inmunitario. Entonces, los síntomas no suelen presentar síntomas específicos, aunque en algunos casos pueden provocar un cuadro clínico parecido a la de una gripe con fiebre, inflamación de los ganglios del cuello, malestar general y una erupción cutánea. La fase final se caracteriza por un deterioro progresivo del estado general, pérdida del apetito y de peso, fiebre, diarrea, aparecen infecciones oportunistas, tumores malignos y trastornos neurológicos. En transmisión, pues hay 3 posibles vías de transmisión del VIH entre los seres humanos. Actualmente está la parenteral, por exposición a sangre o sus derivados o tejidos trasplantados. Esto puede originarse por transfusiones o trasplantes sin control sanitario adecuado o por compartir agujas, jeringas u otros utensilios utilizados para el proceso de preparación y administración de medicamentos. Está la sexual, que es cuando se produce como consecuencia de la exposición a través de una práctica sexual, ya sea vaginal, anal u oral, en el semen, la sangre o secreciones vaginales de una persona portadora. Está la vertical o perinatal, que es cuando la madre infectada
durante el embarazo, el parto, la lactancia le pasa la enfermedad a su hijo. Entonces, en el diagnóstico y tratamiento, la prueba del VIH consiste en un análisis de sangre para detectar la presencia de anticuerpos frente al VIH en el organismo. Se puede hacer gratuitamente en los centros sanitarios de la red pública y con todas las garantías de que los resultados son confidenciales. En el tratamiento, entonces, se llama tratamiento antirretroviral, es conocido como el TAR, es una combinación de medicamentos contra el VIH que se debe tomar a diario. No cura el VIH, pero los medicamentos ayudan a que las personas que lo tienen puedan llevar una vida más larga y sana. Reduce también el riesgo de transmisión. Entonces, el VIH es una enfermedad que ataca a las células CD4. Al tomar estos medicamentos, lo que produce es que se reduzca la concentración en el cuerpo del VIH y al tener menos concentración, el sistema inmunitario tiene más posibilidad de recuperarse y producir más linfocitos CD4. Está entonces la influencia AH1N1 o la gripe porcina. Entonces, el virus AH1N1 es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones, es causada por el virus de la influencia H1N1, enfermedad respiratoria aguda causada por alguno de los tres tipos de virus de la influencia que se conocen, A, B o C. El virus de la influencia tipo A, que tiene la capacidad de infectar a humanos y algunas especies animales como aves, cerdos y entre otros. La propagación se da cuando alguien con gripe tose o estornuda hacia el aire de otros y los otros la inhalan. Alguien toca una perilla en la puerta, escritorio, computador, mostrador con el virus de la gripa y luego se toca la boca, los ojos o la nariz. Alguien toca un moco mientras cuida enfermo de la gripe. A los de una gripe común, fiebre, tos frecuente, dolor de cabeza, falta de apetito, congestionamiento nasal, malestar general, síntomas digestivos como náuseas, vómitos y dolor abdominal. En el tratamiento, los síntomas diagnosticados y el tratamiento de la influencia H1N1 son similares a los de la gripe en general. El virus H1N1 ahora se considera un virus de gripa regular, es uno de los 3 virus incluidos en la vacuna antigripal y regular. Está el virus del papiloma humano, también conocido como el VPH, son un grupo de virus relacionados entre sí pertenecientes a la familia del Papillomaviridae. No poseen envoltura y tienen un diámetro aproximado de 52 a 55 nanómetros. Representa una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Entonces, se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También pueden propagarse a través de otro contacto íntimo, de piel a piel. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo o desarrollar un cáncer. En los síntomas, la mayoría de las personas con VPH no tienen síntomas y se sienten perfectamente bien. Entonces, hay dos tipos de VPH, los tipos 6 y 11, que causan en la mayoría de los casos verrugas genitales. Al menos una docena de tipos de VPH pueden provocar cáncer, pero los que son más comunes son los de tipo 16 y 18. Entonces, el tratamiento, no existe tratamiento contra el virus mismo, no obstante existen tratamientos para los problemas de salud que pueden causar. Entonces, las verrugas genitales pueden ser tratadas uno mismo por el médico. Si no se tratan las verrugas genitales, pueden desaparecer, quedarse igual o aumentar de tamaño. El precáncer de cuello uterino puede tratarse. Las mujeres que se hacen de forma periódica la prueba de la citología y tienen un seguimiento adecuado pueden identificar problemas antes de que aparezca el cáncer. Otros tipos de cáncer también se pueden tratar más fácilmente si se diagnostican y se tratan en las etapas iniciales.
Desde la prevención, en este momento hay varias vacunas que pueden reducir su probabilidad de contraerla. Actualmente también es importante hacerse los exámenes de pH y citologías vaginales regularmente. Uso de los condones y las barreras de látex bucales pueden ayudar a disminuir la probabilidad. Está el sarcoma kaposi, que es una enfermedad por la que se forman lesiones malignas cancerosas en la piel, las membranas mucosas que revisten la boca, la nariz y la garganta, los ganglios linfáticos y otros órganos. El sarcoma kaposi es diferente de otros cánceres porque las lesiones se pueden originar en más de un lugar del cuerpo y al mismo tiempo. En las causas es causado por el virus del herpes tipo 8 o el virus del herpes humano. Las personas con el VHH8 tienen más posibilidades de presentar sarcoma kaposi si sus sistemas inmunitarios están debilitados por una enfermedad como el virus de la inmunodeficiencia humana o por medicamentos administrados después de un trasplante de órganos. En el tratamiento está la resección quirúrgica o crioterapia. La resección quirúrgica es una extirpación del tumor y la crioterapia es una terapia que se hace en frío. Se hace radioterapia local, quimioterapia, terapia antirretroviral o en ocasiones interferón alfa cuarto para sarcoma asociado al SIDA, reacción de inmunosupresores para sarcoma de Kaposi iatrogénico y las lesiones asintomáticas no suelen ser tratamiento. La transmisión se transmite principalmente a través de la saliva, también se puede diseminar por medio del contacto sexual, transfusión sanguínea o trasplante. Se encuentran entonces las paperas una infección viral que afecta a las glándulas salivales y las glándulas parótidas. La enfermedad se contagia mediante la saliva infectada. Este virus inicialmente penetra y se multiplica en las células del aparato respiratorio para luego ser transportados por toda la sangre hacia todos los tejidos. Algunas personas infectadas con el virus de las paperas no presentan signos ni síntomas o estos son muy leves. Inicialmente aparece dolor y endurecimiento en la zona correspondiente a la glándula parótida, dolor en las glándulas salivales inflamadas en uno o ambos lados de la cara, dolor al masticar o tragar, fiebre, cefaleas musculares, debilidad y inapetencia. El diagnóstico existen pruebas que se deben realizar, como es el recoger muestras de la mucosa faríngea para realizar un cultivo en el que se verá la presencia del virus o detectar el material genómico. Un análisis de orina se puede dar positivo hasta 2 semanas después de la enfermedad. En el tratamiento, entonces, se ocupa el alivio sintomático. La recuperación tarda aproximadamente 2 semanas. Es posible evitar la enfermedad con la vacuna triple viral. Se recomienda reposo, la toma de líquidos y hacer gárgaras con agua tibia, con sal, además de aplicar compresas frías o calientes en la zona del cuello. Dieta suave y de fácil masticación. Actualmente sigue la fiebre de Lassa, que es una enfermedad hemorrágica aguda causada por el virus de Lassa, perteneciente a la familia de los arenavirus. A menudo mortal, puede comprometer múltiples sistemas. El virus infectará casi todos los tejidos del cuerpo humano. Se inicia con la mucosa, intestino, los pulmones y el aparato urinario y luego avanza hasta el torrente circulatorio. La transmisión, los humanos suelen infectarse con el virus de Lassa por exposición a la orina o las heces de las ratas mastomys infectadas. El virus también puede transmitirse entre las personas por contacto directo con sangre, orina, heces u otras secreciones corporales. En la evolución y el tratamiento se encuentran todas las personas sospechosas de infección por fiebre de Lassa deben ser ingresadas
en centros de aislamiento y sus fluidos corporales y expresiones adecuadamente eliminados. La ribavirina antivírico es el único fármaco conocido con efectividad frente a esta infección. El tratamiento se realiza por la vía intravenosa. Los síntomas: cuando es sintomática la enfermedad suele tener un inicio gradual con fiebre, debilidad general y malestar. Pueden aparecer cefaleas, dolores de garganta, musculares, torácicos y abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y tos. El coronavirus o el COVID-19 es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado como enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Los principales síntomas del virus incluyen síntomas respiratorios similares a los de un resfriado, fiebre, tos seca, falta de aliento, cansancio y dificultades respiratorias. La transmisión se transmite por contacto de persona a persona con algún infectado, incluso si no presenta síntomas. Por ello, la mejor manera de evitar contraer este virus es siguiendo las buenas prácticas de higiene. En el diagnóstico y tratamiento, para determinar la presencia de infección por coronavirus, los médicos pueden tomar una muestra de nariz y garganta, nasofaringea o de sangre. Existen distintos tipos de test de diagnóstico de coronavirus. Y en tratamiento, actualmente pues no se conoce ningún tratamiento específico. Para la prevención, pues, hay que mantenerse alejado de las personas enfermas, no tocarse la cara, boca, nariz u ojos, mantener una distancia mínima de 1 metro con el resto de las personas, lavarse las manos frecuentemente y a fondo por al menos 20 segundos con un desinfectante para manos a base de alcohol o lavarlas con agua y jabón. Es importante hacerlo incluso si no hay suciedad visible en las manos, el tapabocas, y lavarse las manos siempre después de toser o estornudar. ¿Listo, Lady? Ya. Vale, bien, muchas gracias. ¿Preguntas para Lady, muchachos? Les voy a recomendar para esta ocasión los que puedan tener en serio las cámaras prendidas. A partir de la fecha, por favor, lo pueden hacer. Gracias. Bueno, bien. Algo importante y que tiene que quedar claro en cuanto a los virus es que los virus no son seres vivos, no hacen parte de microorganismos vivos, ¿listo? Y tenemos que saber que un virus por sí solo no se puede multiplicar. Los virus son únicos, pueden estar en algunos ambientes, pero tienen una duración específica de acuerdo al tipo de virus y de acuerdo al ambiente donde se encuentre. Entonces un virus se puede simplemente, podemos decir que el virus es inerte, que está quieto, no tiene movimiento, no se nutre, no tiene vida, pero tiene la capacidad de replicarse solamente al interior de una célula viva. Entonces para eso va a necesitar un huésped. El virus siempre va a ser el agente y el huésped vamos a ser nosotros o pueden ser algunos animales, en muchos casos animales domésticos, en otros no necesariamente, pueden ser roedores o otro tipo de animales. Antes de complementar el tema de Lady, pues entonces voy a socializarles unas generalidades a manera de video para que tengamos claridad en cómo se replica un virus dentro de una célula y que miremos pues qué es lo que sucede en ese proceso. Voy aquí a compartir el audio para que puedan ustedes escucharlo. Y
Por favor, me confirman que todos escuchen el audio. Entonces, los virus no se les considera seres vivos, se les considera partículas inertes porque, primero que todo, no hacen metabolismo, es decir, no producen energía, no degradan macromoléculas y tampoco pueden reproducirse por ellos mismos. Necesitan invadir a una célula, es decir, parasitar, entre comillas, una célula, aprovecharse de sus mecanismos y ahí pueden no reproducirse, sino replicarse. Muy bien. Entonces, entender esto nos ayuda a saber que así no sean seres vivos, su procedimiento va a generar enfermedad. Es por eso que tenemos que conocerlos mejor y estudiarlos. Entonces, el virus cuenta con una estructura de, primero, un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, donde está todo su material genético, todo cómo producir las proteínas, y este está recubierto por una cápside proteína la unión de los dos se llamará nucleocápside, ¿sí? Ahora, los virus pueden o no tener una envoltura, es decir, hay virus con envoltura y virus sin envoltura. Esto es importante porque los virus sin envoltura son más, sobreviven mejor al ambiente, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, ese sobrevive mejor al ambiente y por eso puede estar en agua, contaminar el agua y dar epidemias de gente que tome esa agua. En cambio, los virus con envoltura sobreviven menos al ambiente y son dependientes del contacto de las personas y también de las secreciones. Entonces los podemos dividir a los virus en esos 4 grupos. Los ADN que no tienen cubierta o ADN desnudos, los ADN cubiertos, los ARN desnudos y los ARN con cubierta. Aquí tengo un cuadro que les puse con los principales ejemplos. Igual aquí les pongo todos los herpes virus porque son un chingo, no voy a poner a los 8, sino ya van a revisar después la familia de los virus herpes. Y eso es muy importante porque mira, el virus de la hepatitis A, al ser desnudo, su transmisión va a ser mediante eso, agua contaminada, o sea, es feco oral. En cambio, la hepatitis B y hepatitis C, como son cubiertos y no sobreviven al ambiente, van a necesitar de secreciones de sangre. Por ejemplo, estos se transmiten por pinchazos de sangre contaminada, por contacto sexual, es decir, van a necesitar de las secreciones para poder pasarse de una persona a la otra. Entonces, también hay las vías de transmisión, es decir, cómo el virus va a pasar de una persona a la otra. Entonces, una forma son las gotitas respiratorias, es decir, que el virus se meta en la secreción normal y mediante un estornudo o la tos pasen en el aire hacia la otra persona. Esa es la una. La otra es la transmisión oral, como ya habíamos mencionado, la hepatitis A, tú te tomas el agua contaminada por el virus y este puede llegar por vía intestinal a la sangre y producir el ciclo vital, que ya lo vamos a ver después. También hay la inoculación directa, es decir, el pinchazo, el traumatismo, la picadura de insecto, donde la piel normalmente no le deja pasar al virus, pero algo atraviesa la piel y mete al virus, que sería lo que ya dijimos, una picadura de insecto, un traumatismo que exponga los vasos, o una inyección, un pinchazo incidental, por ejemplo. Otra cosa importante es la transmisión sexual. Los virus que se transmiten por el contacto sexual, pero no por la piel, como es el caso del VIH, que este es muy importante sobre todo, o del virus herpes simple. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la transmisión transplacentaria, es decir, que la madre tenga una infección por virus y este virus logre atravesar la placenta e infectar al feto. Esto es muy importante y muy grave también, y por eso es que se hace pruebas de tamizaje. Por ejemplo, la mamá tiene rubiola y no lo sabe, y entonces esta rubiola llega, atraviesa y le causa graves daños al feto. Entonces para eso se hacen pruebas para detectar la rubiola, tratarle a tiempo y evitar que se infecte el feto, ¿sí? Ahora, este es un resumen sobre el ciclo vital del virus, que en realidad no sería ciclo vital porque no está vivo, pero bueno, ustedes entienden. El primer paso es la adherencia, es decir, el contacto que tiene el virus con la membrana de la célula hospedera. El virus entra en contacto, se llama adherencia. El segundo paso es la penetración, donde ingresa a la célula. El tercer paso es la pérdida de la cubierta, o sea, se pierde esta proteína para dejar libre al ácido nucleico. El ácido nucleico se va a combinar con la célula hospedera, con el de la célula hospedera, para que la célula hospedera piense que es propio y también sintetice ARN mensajero de este genoma, haciendo entonces que lleve este ARN mensajero a los ribosomas sinteticen las proteínas de la cápside, es decir, los capsómeros, y que luego esto se une con el material genético, haciendo que el material genético y la cápside formen nuevos virus que finalmente, por el último paso, que es la liberación, se libere, y haciendo que entró un virus y salieron muchos. Este es el ciclo. Estos son los 6 pasos, para que los copien en el cuaderno en algún lado, para que lo recuerden. Estos son los 6 pasos y vamos a especificar cada uno.
Entonces, en cuanto a la adherencia, tenemos que los virus tienen proteínas específicas que permiten ser compatibles con proteínas de la célula hospedera, haciendo que estos sean tengan un tropismo por determinados tipos de célula. Por ejemplo, los virus de la gripe, es decir, la influenza A, B, C, se unen al ácido siálico sobre las glucoproteínas. El virus de la rabia se utiliza el receptor de acetilcolina del músculo y del nervio para poder ingresar. El virus de VIH utiliza el CD4, el receptor CD4, no solamente de las células T, sino de todas las células del sistema inmune que porten este receptor, haciendo que este virus sea tan invasivo y tan molesto. El virus de Epstein-Barr, que es un herpes virus, este se une al C3D de los linfocitos B. Así tenemos un sinnúmero de ejemplos que permiten que los virus tengan una preferencia por determinados tejidos. Ahora, en cuanto a penetración, el virus puede penetrar en la célula de tres maneras. La primera es una translocación directa, es decir, como lo podemos ver aquí, este es un virus no cubierto que ingresa así, sencillo. La otra es la función de las membranas. Esto aplica para todos los virus que tengan cobertura, o sea, no para los desnudos, donde como el material de la superficie es el mismo, solamente se fusiona para generar esta abertura y que la nucleocápside del virus ingrese a la célula. Y la tercera es el fagosoma, que la célula hospedera fagocita al virus con todo y cápsula, y cubrimiento, perdón, y luego este virus dentro de la célula se libera de este fagosoma y puede ser invasivo. Sabes cómo se siente. Has estado estudiando mucho, pero es tu compañero de clase quien sigue obteniendo las mejores calificaciones en la escuela de medicina. Escucha, Lecturio permite que todos los estudiantes de medicina puedan obtener calificaciones altas, con profesores galardonados. Sure. Skip this ad. Just like you skip anuncios pues hoy. out on buying Amazon stock and Google and Apple. Ahora, este es un resumen de los otros puntos. Aquí ya tenemos que la adherencia, la penetración. Después de eso, tiene que haber el tercer paso, que es la pérdida de la cubierta. Pierde la cubierta, el material genético se riega dentro del hospedero. El hospedero hace ARNM viral para pasarlo a los ribosomas, sintetizar todo lo que necesita. Esto ya lo vimos. Un ensamblado donde se unen todos los capsómeros para generar las nucleocápsides. Y finalmente una liberación, que la liberación puede ser por gemación, es decir, síntesis de cobertura, cuando hablamos de virus cubiertos, o muerte de la célula por citólisis, o sea, es muerte de la célula en los virus que no tienen cobertura, es decir, la célula se llena tanto de virus que ya no es viable, ya no funcionan bien sus sistemas y entra en apoptosis y se muere. Ese es los pasos del ciclo, ¿sí? Ahora, tenemos que cuando hay una infección, una enfermedad por virus, hay varios tipos de infección celular. La primera es la abortiva, es decir, el virus logra entrar a la célula, pero no puede replicarse, es decir, tiene alguna falla, tiene alguna mutación, tiene alguna falla genética que no le permite. La otra son las infecciones líticas. No, qué pena, aquí puse lírica, no, es lítica con T. Estas son las infecciones que matan a la célula. Les pongo un ejemplo, el virus de la polio o el virus de la gripe. Estos virus atacan a las células epiteliales, ingresan y, como les dije antes, se llena la célula de tantos virus, la célula se vuelve inviable y se muere y libera a todos los virus que se reprodujeron. Y la otra es la persistente. La persistente es cuando no se mata a la célula. Aquí tenemos la infección crónica, la latente, la recurrente y la transformadora. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de latencia, hablamos de que el virus deja su genoma dentro de la célula, pero por mucho tiempo sin expresarse. Este es el ejemplo de los virus herpes y también del VIH. Estos son virus que mantienen su genoma dentro de las células y ahí está seguro, así que por más antivirales que utilicemos, las infecciones por estos dos virus, todos los herpes y el VIH, jamás se van a ir del cuerpo, o sea, son incurables porque el ADN se queda ahí, en el citoplasma en caso de los herpes o dentro del núcleo en el caso del VIH. Entonces, cuando ocurre algún factor desencadenante,
expresan la infección y vuelven otra vez a reproducirse como locos, que son los dos casos. Por ejemplo, cuando tú tienes una infección por herpes, la superaste, pasan muchos años que no te molestó el herpes, pero te da un momento de estrés o de inmunodeficiencia y reaparece la enfermedad por ese virus de herpes. Y finalmente, como les dije, la transformadora es cuando los virus logran dañar el ADN de la célula hospedera y la inmortalizan, es decir, evitan que ésta entre en la apoptosis natural que normalmente tenía, y la célula va a vivir por siempre para seguir replicando virus. Este es el objetivo, y esta es también una explicación de por qué hay virus que pueden generar cáncer. Por ejemplo, el HPV, que inmortaliza a las células del cuello del útero y genera cáncer de útero. Igual, el linfoma generado por VIH, el virus de sarcoma de Kaposi, todos esos que generan cáncer. Y entonces finalmente tenemos aquí un recopilatorio de la historia natural de la enfermedad viral. El primer paso es la entrada del virus o infección en foco primario, que habíamos dicho, por el tropismo que tiene el virus sobre un determinado tejido. Después va a haber un periodo de incubación, es decir, un momento en el que el virus comienza a replicarse, no hay la enfermedad todavía y se disemina a una localización secundaria. Eso es el periodo de incubación. Luego viene una replicación en tejido diana, por esto de acá es diana, es decir, un tejido específico donde ya aparece la clínica característica de esta enfermedad viral. Después de esto va a venir, o bueno, conjunto con esto viene la respuesta inmune, y esto es muy importante porque la respuesta inmune puede determinar cuánto dura la enfermedad, si es que la enfermedad desaparece o si la enfermedad persiste por un largo tiempo. Después de esto, los virus, cuando ya se reproducen lo suficiente y hacen la liberación viral de las células, pueden contagiarse. Esto es importante. Y dependiendo si es que son desnudos o cubiertos, son los mecanismos en los que pueden contagiar a las demás personas, y también eso depende bastante también del sistema inmune. Y finalmente la resolución, que sería el fin de la enfermedad. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la hepatitis A o de la influenza, en donde pasa el tiempo, no tuvimos que hacer nada y ya el mismo sistema inmune se encargó de desaparecer el problema. En cambio, las infecciones persistentes, que es cuando o por falla del sistema inmune o porque el virus sencillamente no hay cómo destruirlo, como habíamos dicho del SIDA o de los virus herpes, la infección se vuelve persistente y puede continuar para siempre. La diferencia entre los dos que acabo de mencionar es que el herpes virus puede estar contenido sin dar clínica. En cambio, el VIH es muy importante tenerle tratamiento. Las personas que no se tratan tienen un pronóstico de vida muy corto. En cambio, los que sí se tratan, su sistema inmune vuelve, digamos, entre comillas, a la normalidad, y no aparecen las infecciones oportunistas y los problemas, las complicaciones del VIH, que son lo que termina matando a la persona. Y entonces, eso es todo, muchachos. Espero que les haya ido muy bien, espero que hayamos aprendido algo sobre los virus. Bien. Bueno, rápidamente entonces vamos a compartir aquí una presentación. Un segundito, por favor. ¿Ahí me escuchan bien, muchachos? Estoy teniendo problemas aquí con el computador, no sé por qué. Bueno. Bueno, muy bien, entonces vamos a complementar la presentación de Lady. Hay algo muy importante que tiene que quedar claro, y es que los virus no son seres vivos. Entonces, eso es una parte muy importante cuando nosotros vamos a hablar de virus. Y eso, pues, es, digamos, una generalidad que no podemos dejar de lado cuando hablamos de los virus. No son seres vivos. Son pedazos de ARN, que es ácido ribonucleico, o de ADN, que es ácido desoxirribonucleico. ARN o ADN. En la mayoría pueden estar encapsulados en una envoltura. Esa envoltura está hecha a base de proteínas y se conoce esa envoltura como una cápside.
las cápsides entonces van a envolver este material genético o este genoma, el ARN o el ADN. Otros protegen su material genético con una membrana o envoltura derivada de la célula a la cual van a infectar. Y algunos otros además rodean su cápside con una membrana celular como tal. Entonces podemos decir que los virus han evolucionado para reproducirse dentro de la célula a la que infectan. Para que un virus se pueda reproducir, va a necesitar siempre una célula a la cual van a infectar, ya que por sí solos no son capaces de hacerlo, porque carecen de la maquinaria molecular necesaria. ¿Queda claro el concepto? Entonces, los virus, al igual que todas las enfermedades que podemos padecer nosotros, van a ser en este caso el agente causal de la enfermedad. Nosotros, como siempre, somos el huésped al cual va a ingresar ese agente y van a necesitar de un medio ambiente adecuado para poder replicarse. Un virus por sí solo no es capaz de replicarse, no es capaz de reproducirse, como sí pasa con las bacterias, como lo vimos ayer. Una bacteria se puede ir en 2, esas 2 en 4 y así sucesivamente. Los virus definitivamente no. ¿Ellos cómo hacen para mantenerse, digamos, viables en algún momento? Pues simplemente ese material genético o ese genoma lo tienen recubierto en esa capa proteica llamada cápside, y eso hace que puedan sobrevivir algunos días, algunas horas en relación a las circunstancias del medio ambiente. Entonces, para ustedes tampoco es nuevo escuchar decir que el caso del coronavirus, que entonces en los billetes dura tanto tiempo, que en una superficie de cartón tanto, que en una bolsa plástica tanto, que en el piso puede llegar a durar tanto, en materiales de otro tipo igual. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Bueno. Siguiente. ¿Cuáles son las características entonces? Podemos decir que son partículas pequeñas, pueden ser esféricas, sin envoltura. Su ARN es monocaternario, lineal, con una polaridad positiva. Una cápside icosaédrica quiere decir que son formas que adoptan los virus. Es muy resistente a algunos agentes físicos o químicos. Se inactivan también con algunos tratamientos habituales, como por ejemplo el agua, el cloro, la radiación ultravioleta, pueden inactivarlos. Esas son características de algunos virus. Esta clasificación, digamos que ellos no tienen una clasificación como tal, sino que se clasifican por sus características. Y es importante entonces que nosotros conozcamos algunas características de cada uno de estos virus. Aquí nos hablan de adenovirus, parvovirus, herpesvirus y otros virus que algunos de ellos mencionó Lady. Les voy a poner un ejemplo. Este adenovirus es un virus que no tiene envoltura, que su forma es icosaédrica, ¿sí? Tiene ADN en su genoma, no es ARN sino ADN, y la enfermedad que nos genera a nosotros son las infecciones respiratorias agudas. Cuando nosotros estamos en temporadas de lluvias, hay ciertos virus que van a llegar y van a hacer exactamente lo mismo que el adenovirus. Entonces vamos a poner unos ejemplos. Tenemos también aquí el virus de la influenza, por ejemplo. El virus de la influenza. Tenemos el rinovirus, que es un virus de la gripa también. Otro virus que se llama el sincitial respiratorio.
Cualquiera de estos 4 que yo acabo de mencionar son capaces de generar infecciones respiratorias. Si en estos días tenemos una infección por influenza, adenovirus, rinovirus o sincitial respiratorio y nos genera esos síntomas de congestión, estornudos, dolor de garganta, pues nosotros los vamos a relacionar, digamos que de una manera directa con el virus de moda. Vamos a decir que podemos estar frente a un coronavirus, nos vamos a asustar y pues realmente estos virus son muy frecuentes. O sea, a nosotros nos puede dar una gripa por cualquiera de estos y no estamos frente a un coronavirus, ¿cierto? Los síntomas son similares. Casi siempre se presentan la fiebre, la congestión nasal, el dolor de los huesos, el dolor de cabeza. Son muy similares las maneras de presentarse. Lo que diferencia entre uno y otro es la severidad. Cuando el coronavirus está en una fase o afecta a las personas con una severidad importante, pues la cosa cambia un poquito. La cosa va a cambiar porque ya genera un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Bueno, el parvovirus. ¿Han escuchado hablar del parvovirus? ¿Ninguno? Es algo que le da a los perritos cuando pequeños, ¿no? Sí, los perritos de meses o muy pequeños pueden tener una infección por parvovirus. Les genera enfermedades gastrointestinales, diarrea, vómito, debilidad y en la mayoría de los casos es incurable o les causa la muerte, por más de que se hidraten y se traten de salvar. Entonces, el parvovirus, un perro lo adquiere con heces o con secreciones de otro perro que haya sido infectado. Y pues la idea es que cuando uno tiene una mascota, pues tenga la posibilidad de generarles sus correspondientes vacunas. ¿Listo? Entonces fíjense que nosotros, los seres humanos, somos un huésped, pero pues huésped puede ser cualquier animal. Puede ser la rata, puede ser el murciélago, puede ser el perro, puede ser el gato. El herpes virus, hay 7 tipos de herpes, ¿sí? De esos 7 tipos, cada uno tiene una característica específica. Entonces el herpes tipo 1, por ejemplo, es el que nos va a generar enfermedades o lesiones genitales. Puede ser el herpes genital. El herpes virus tipo 2 va a ser el que nos genere lesiones en la mucosa oral. Entonces, a las personas que les sale un fuego en los labios o en la boca, ese es un herpes virus tipo 2. El herpes zóster, que es el virus de la varicela zóster o el herpes zóster, es el que va a generar la enfermedad de la varicela que nos explicó Lady, que son esas ampollas que salen en el cuero cabelludo, en la cara, en el dorso, en las extremidades, o sea que abarca casi la totalidad de la superficie corporal. Se acompaña en ocasiones de fiebre, malestar, y adicional a eso, pues, digamos que da una sola vez en la vida ese tipo de herpes, afortunadamente, y ya existe vacuna para el herpes zóster. Sin embargo, tiene un curso de vida muy similar al del coronavirus. Eso quiere decir que un herpes zóster tiene una duración de 14 días promedio, ¿sí? Y en esos 14 días, los primeros 5 días son de incubación, igual que el coronavirus. Entre el día 7 y 10, digamos que son los días de letalidad, donde puede presentarse algo grave, ¿sí? Entonces, los síntomas son más intensos. Y entre el día 11 y el día 14 es cuando ya se está resolviendo la enfermedad. Pero son los días más virulentos. Quiere decir que son los días en que una persona infectada va a ser más contagiosa. Entonces esto tiene que quedar claro.
La persona, la enfermedad dura 14 días. Los primeros 5 días el virus se está incubando, entonces empiezan a aparecer síntomas, dolor de cabeza, la primera ampollita que apareció y demás. Entre el día 7 y el día 10 los síntomas se hacen más intensos, más marcados, estamos con un brote mucho más intenso. Los dolores de cabeza, los escalofríos, las mialgias van a ser más intensas. Y entre el día 11 al día 14 estamos en la resolución de la enfermedad ya está saliendo del cuerpo, pero son los días en que se hace más virulento, o sea que podemos ser más contagiosos. Tal cual funciona el coronavirus. 5 días de incubación, del 7º al 10º día es cuando esperamos que no aparezcan síntomas graves que indiquen que la enfermedad se puede complicar, y a partir del 10º día, entre el 11 y el 14, casi que ya estamos resolviendo por nosotros mismos la enfermedad. Pero son los días de más capacidad de contagio que podemos tener. Bueno, ¿preguntas? Bien. El hepatnavirus es un virus de la hepatitis B. Este virus ya también lo conocemos, es un virus que se transmite solamente por contacto con fluidos corporales como sangre, secreciones genitales, semen, y es el virus muy característico de los trabajadores de la salud, de las trabajadoras sexuales, de los drogadictos endovenosos, quienes tengan contacto con jeringas, con fluidos como sangre y ese tipo de cosas, pues necesitan estar con inmunidad para hepatitis B. El rotavirus o el reovirus, de la familia de reovirus, y el virus se llama el rotavirus. Este rotavirus es el principal causal de las diarreas. Entonces, tanto en niños como en adultos, la diarrea que a veces se presenta es esa enfermedad llamada gastroenteritis. Entonces, a veces uno está bien, le empieza el dolor abdominal, las ganas de vomitar, y termina con una diarrea que no tiene moco ni tiene sangre, porque recuerden que las que tienen moco o sangre son disentería, ¿cierto? Entonces una diarrea sin moco y sin sangre, que dura más o menos 3 a 4 días, es una diarrea por un virus, generalmente es el rotavirus. También ya tiene vacuna, ¿sí? Estos virus, pues, digamos que el cuerpo es capaz de controlarlos de manera directa, y no vamos a tener complicaciones importantes. Los retrovirus son otra familia de virus, son diferentes a los virus convencionales, y dentro de esa familia de retrovirus vamos a encontrar el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, y el HTLV1, que es un virus que genera leucemias o cáncer en la sangre. Y el VIH, pues, es el que nos va a llevar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA que conocemos. Ortomixovirus, que es un virus de la influenza, que nos va a generar los mismos síntomas del adenovirus, del rinovirus, o sea, una gripe. Y puede que no pase nada mayores. Ayer me preguntaban en la universidad que por qué una persona le daba gripa una semana, la otra semana volvía a le dar gripa, la otra semana volvía a le dar gripa. Y pues una de las posibles respuestas es precisamente esa. Esta semana tuvo una influenza y le dio una gripe por influenza. La superó, ya le pasó, y resulta que en la semana siguiente ya no es una influenza, sino es el virus sincitial respiratorio, o es el adenovirus, o es el rinovirus. Cualquiera de ellos le puede generar los mismos síntomas, y no es que le esté repitiendo la gripa, lo que le está repitiendo es la enfermedad generada por cualquiera de estos virus que son diferentes. Bueno, el rhabdovirus es de una familia de virus como el virus de la rabia. El virus de la rabia también todos lo hemos escuchado, lo conocemos. La rabia es una enfermedad que se transmite a los humanos como una zoonosis, ¿cierto? ¿Qué es una zoonosis? ¿Me recuerdan? ¿Quién dijo yo?
¿Ahí? ¿Qué es una zoonosis? Bueno, la zoonosis significa que es una enfermedad que adquiere el hombre a través de un animal, ¿sí? Como en su caso se dijo inicialmente del coronavirus, que fue causado por un murciélago, por ejemplo. Entonces, ¿qué se necesitaba del murciélago para poderse infectar? Cuando un perro que tenga rabia muerde a un humano, pues nos va a dar el virus de la rabia a nosotros, ¿cierto? Y la rabia tiene unas presentaciones muy características. ¿Cuáles son las características de la presencia de una rabia en quien la padece? Los síntomas son muy similares tanto en animales como en humanos. Entonces, hay un malestar general, hay un dolor muscular, afecta al sistema nervioso central directamente porque llega al sistema nervioso y genera una hidrofobia importante. Entonces, no toleramos el agua y vamos a generar una especie de espuma en los labios por lo mismo que no toleramos ni siquiera nuestra propia saliva. Entonces, esos perros que tienen esa salivación intensa, tipo espuma en los labios, generalmente están o pueden ser que tengan en su interior el virus de la rabia. ¿Cuál es la gravedad de una lesión o por una mordedura de un perro con rabia, por ejemplo? Si el perro nos llegara a generar una mordedura a nivel de una pierna, por ejemplo, el tiempo que va a llevar desde la lesión de la pierna hasta alcanzar el sistema nervioso en un humano casi es de una semana. O sea que tenemos 7 días para actuar. Pero si la mordedura se da en la cara, que es un sitio mucho más cercano al cerebro, pues estamos con un tiempo mucho más limitado. Vamos a tener entre 24 horas a 36 horas para actuar, porque ese es el tiempo en que puede llegar a alcanzar el virus al sistema nervioso y llegar a ser letal o mortal. Entonces no nos relajemos cuando tenemos una mordedura de un perro que no sabemos su procedencia. No sabemos si es el perro del vecino, si no es un perro callejero, y pues tampoco sabemos si está vacunado o no, y puede llegar a tener el virus de la rabia. Entonces, los accidentes rábicos o la exposición rábica, así se le denomina en enfermería y en medicina, a un paciente que llega con una mordedura de perro. Para que uno lo muerda el perro no necesita sino estar de malas, ¿cierto? Porque pues uno puede tener contacto con un perro en el barrio, en la universidad, en su trabajo, donde el vecino, donde la familia o en la propia casa. Pero muchas veces el perro del vecino lo muerde a uno o el perro de la calle por donde uno transita generalmente lo muerde a uno y uno desconoce si el perro está vacunado o en otros casos pues no hay forma de hacerle seguimiento. Esas personas que andan en bicicleta y sale de repente un perro corriendo a alcanzarlos y los alcanza a morder, pues uno no sabe de dónde es el perro, de dónde salió, quién es el dueño y el riesgo es alto de poder tener un virus de rabia y no tratarlo. Entonces hay que hacer eso se considera un evento que se debe reportar de manera inmediata para que le manden a uno todo el tratamiento a su DPS o a su casa. ¿Listo? Y el seguimiento que le hacen, aunque uno no crea, hay personal de la Secretaría que va hasta la casa del dueño del perro y le hacen una cantidad de seguimientos, preguntas y demás. Y si saliera positivo, pues lo tienen que sacrificar. Así de sencillo. Bueno. El coronavirus. Bueno, el coronavirus dice que da un resfrío común, o sea, una gripe común y corriente, pero también puede dar un SARS. Han escuchado el término SARS y ya lo identifican y saben qué significa, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, aquí está claro. SARS significa el síndrome agudo respiratorio severo o síndrome respiratorio agudo severo. ¿Sí? Es un síndrome respiratorio bien importante que se puede volver severo, pero es de inicio agudo. SARS
COV entonces significa esa presentación severa de la enfermedad. Y la otra presentación es el resfrío común, que puede ser similar al adenovirus, al rinovirus, al sincitial y a los que ya les he mencionado. El cistovirus, que es una infección de bacterias por pseudomonas, este es otro virus diferente. Esta, digamos que es por mencionar algunas de las posibles presentaciones que podemos tener o formas de enfermedades virales, pero que sí es importante más o menos conocerlas. ¿Cómo se nutren los virus? Entonces, los virus no se nutren ni se relacionan. Para hacerse copias de ellos mismos necesitan de forma obligatoria la intervención de una célula. O sea que van a necesitar de un huésped. ¿Listo? Ellos por sí solos no se nutren ni se relacionan. Por ello, los virus no son seres vivos. Este es el motivo por el que no aparecen incluidos en ningún reino en los que se engloban los seres vivos. ¿Listo? Entonces esto es una pregunta de examen. ¿Un virus es un ser vivo? No. ¿Necesita de qué para multiplicarse? De una célula viva. ¿Quién tiene la célula viva? Su huésped. ¿Cuál va a ser el huésped? Un animal vertebrado, puede ser un perro, un gato o el mismo humano en este caso. Entra a la célula, hace todo el proceso que vimos en el video, ¿sí? Y se multiplica, se reproduce y en muchos casos daña y puede matar la misma célula. ¿Cómo se reproducen? Entonces aquí lo vamos a ver nuevamente. Los virus solo se reproducen al interior de una célula, a la que normalmente le pueden causar la muerte. Para penetrar en una célula, el virus se ancla en la membrana celular e inyecta su material hereditario, que es el genoma. Y el genoma es el ARN o el ADN. Entonces, fíjense que el primer paso de la reproducción de un virus es la fijación. ¿Dónde está el virus? Puede estar en una superficie como una mesa, puede estar en un billete, en una moneda, en un botón, en el vehículo que nosotros tomemos como medio de transporte. Cogemos el virus lo llevamos de manera accidental a nuestro cuerpo. ¿Cuál es la vía de ingreso de un virus al cuerpo del huésped? Generalmente, en los virus más comunes. ¿Quién me dice? La nariz, la boca. ¿O las mucosas? Muy bien, las mucosas, puede ser la mucosa nasal o la mucosa oral. Y una vez al interior del cuerpo, pues él empieza su trabajo. Busca la primera célula y va a hacer la fijación. Él se va a fijar a la célula. El segundo paso de la célula del huésped es penetrar al interior de la célula. Cuando él penetra, su cápside se separa. Esto que está representado en azul, que es la cápside de proteína, se separa y se libera el genoma. Cuando se libera el genoma, él utiliza las mismas células de ARN o ADN de la célula hospedera para poder generar copias de ese genoma. Al generar las copias del genoma, vamos a hacer, o digamos que a través de esta misma célula, la producción de proteínas que van a formar nuevas cápsulas similares a estas. La unión de estos genomas replicados con las cápsulas, ¿sí? Es a lo que le llamamos el ensamble, ¿sí? Es unir el genoma a las cápsides que están hechas por nuevas proteínas. Y esas cápsides más las proteínas son nuevos virus. De un solo virus que ingresó en una célula podemos obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ellos se liberan a seguir infectando nuevas células. Entonces, un solo virus coge una sola célula, se replican 6 virus similares y esos 6 virus similares van a salir a hacer exactamente lo mismo que hizo este virus inicial. Ya no van a infectar una sola célula, sino van a infectar 6, 7, 10, dependiendo del virus que se trate.
Esta es la forma de acción de nuestros virus. Lo que pasa con el coronavirus es que se logra identificar un agresor y aquí al interior de las células empieza una guerra química. Y esa guerra química puede llegar a ser tan agresiva que nos afecta a nosotros de manera directa. Bien, los virus respiran, no tienen vida independiente, ¿cierto? Es decir, no respiran, no se alimentan, no se mueven, pero se pueden reproducir en el interior de las células. Entonces ellos van a hacer una función parasitaria que causan prejuicios a los huéspedes a los que alojan. Entonces aquí viene otro término importante y son el término de parásitos porque está relacionado con un virus. ¿Qué significa ser parásito? ¿Quién me lo explica? El Se término. alimenta de otro ser vivo. Ya, entonces un parásito es el que necesita de otro para subsistir, ¿cierto? Eso. Generalmente, entonces, podemos decir que estos virus, como no tienen vida independiente, no respiran, no se alimentan, ni se mueven, ni nada de eso, para poder reproducirse van a hacer las veces de parásitos al interior de las células del hospedero o del huésped, ¿sí? Pero al utilizar la célula para multiplicarse, pues van a generar prejuicios en esos huéspedes y los van a lesionar. Vamos a leer esto, cómo se organizan los virus. Vivian, ¿estás en clase? Sí, profe, aquí estoy. Colabórame con la lectura, por favor. Sí, señor. Gracias. ¿Cómo se organizan los virus? Los virus más pequeños y simples están construidos únicamente por ácido nucleico y proteínas. El ácido nucleico es el genoma viral ubicado en el interior de la partícula y puede ser ADN o ARN. Generalmente está asociado con un número pequeño de moléculas proteínas que pueden tener actividad enzimática y cumplir alguna función estabilizadora para el plegamiento de ácido nucleico y armado, y armado de la partícula viral. Este conjunto de genoma y proteínas íntimamente ácidas es llamado core capside, que junto con el genoma construye la nucleocapside. Las capsides virales están formadas por un gran número de subunidades polipépticas, que se ensamblan adoptando una simetría de tipo helicoidal. Nucleocapside en forma de bastón, icosaédrica, partículas casi esféricas. En algunos virus más complejos, por fuera de la capside se encuentra otra cubierta, la envoltura, que es una estructura membranosa con glicoproteínas. Dicha puede considerar una cubierta adicional. Ok, gracias. Entonces, importante que ustedes sepan y que tiene que quedar claro, no nos tenemos que aprender todos estos nombres raros, que polipeptídicos, que icosaédricos, que nucleocapsides. No, es importante que sepamos que los virus tienen un genoma, que su genoma es ADN o ARN, que está siempre recubierto por una cápsula, generalmente esas cápsulas se llaman ¿cómo? Cápsides, y las cápsides están hechas a base de proteínas, ¿cierto?
Eso es importante que sepan. Que son inmóviles, que no se nutren, que no respiran, que no tienen vida, que son inertes al 100%. Pero que una vez alcanzan una célula, pues ahí es donde empiezan los problemas. Esto es generalidad para todos los virus. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya como Lady comentó, algunos virus más frecuentes en cuanto a enfermedades, pues vamos a referirnos y a terminar de volvernos, digamos que, especialistas en el coronavirus. Este virus se descubrió en los años 60, o sea, estamos hablando de hace 60 años, ¿cierto? Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el problema respiratorio grave. ¿Cómo se llama el problema respiratorio grave? Vamos a recordarlo acá. ¿Cómo se llama? El SARS. Y el SARS, que significa síndrome respiratorio agudo severo. Estas son las siglas en inglés. Síndrome respiratorio agudo severo. Se lo llamó así por la forma del virus, que es una corona. Este virus está presente tanto en humanos como en animales. Se dice que el virus pocas veces, sin uno darse cuenta, se contrae desde la infancia. Lo ideal es que uno generara una memoria inmunológica contra cualquiera de estos virus. Sin embargo, lo que hay en estos tiempos es una mutación del virus inicial de hace 60 años. Entonces ustedes veían por ahí en las redes sociales que en algunos elementos o implementos que se utilizan para la asepsia de la casa o la limpieza de la casa, aparecían las etiquetas que era efectivo para el coronavirus y que claro, entonces estábamos hablando de productos que ya tenían tiempo con nosotros. Entonces ya estaban diciendo que no, que el coronavirus está descubierto hace mucho tiempo. Pues claro, más de 60 años, pero es diferente al coronavirus actual. Este SARS-CoV-2, que es el que tenemos nosotros ahorita, es el síndrome respiratorio agudo y grave que se inició en noviembre del 2002 en China. Estamos hablando de que China siempre ha sido como el inicio de este tipo de virus. Qué casual, ¿no? Esas casualidades que estamos hablando de hace 18 años y en China haber un virus que genera COV significa coronavirus, ¿cierto? Sí. Y ahorita estamos con el COV-2. Este era el COV-1. SARS-CoV-1 fue el año 2002 en China. Entonces, ese también generaba un síndrome respiratorio agudo severo. Afectó a más de 8.000 personas en más de 37 países y provocó más de 700 muertes. Esto en relación a lo que estamos viendo ahorita es realmente muy poco, ¿cierto? Pero es muy casual que vuelva a generarse y a originarse en China, lo que hace pensar que realmente ellos manipulan este tipo de virus. Otra presentación de coronavirus fue el MERS-CoV. CoV siempre va a significar coronavirus, coronavirus. Y MERS son las siglas en inglés para decir que es una enfermedad que afecta el Medio Oriente. Síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿sí? Este entonces fue detectado en el 2012, hace 8 años, en Arabia Saudita, que hace parte del Medio Oriente en el globo terráqueo. Se han detectado 2.400 casos de la infección, con 800 muertes en el 2019. Este COVID o este coronavirus ya venía acomodando sus pinitos desde hace 20 años y se descubrió primero hace 60 años. En el caso del COVID-2 o COVID-19, ya fue a finales del 2019, donde se detectó este nuevo virus en la ciudad de Wuhan, en China, y hasta ahora ha sido continua su transmisión de persona a persona, se ha acelerado. Aquí van a decir que no hay vacuna, pero pues sin embargo ya sabemos que tenemos una vacuna contra el virus. Como en otros virus causan neumonías, cuando se transmiten en los humanos, el contagio se produce generalmente por vía respiratoria.
a través de las goticas respiratorias que las personas producen al toser, estornudar, al hablar, hasta llegar al punto de tener problemas respiratorios que si no se controlan pueden causar la muerte. Bien, ¿cómo se llaman las goticas respiratorias? ¿Quién me lo recuerda? Las gotas de flush. Las gotas de flush, se les denomina gotas de flush a las gotas respiratorias que emanamos nosotros al estornudar. Cuando estornudamos, esas partículas o esas goticas que quedan en el aire se llaman gotas de flush. ¿Qué alcance puede tener las gotas de flush? Aproximado. En un recinto cerrado, por ejemplo, donde no haya mucho flujo de aire y eso. ¿1 metro? Hasta 6 metros en casos más graves. Entonces imagínense el alcance que puede tener. Si tenemos aire o corrientes de aire, pues 6 metros puede llegar a alcanzar. Y 1 o 2 metros en espacios que no tengan ese tipo de condiciones. Bueno, en general, pues los síntomas ya los conocemos: secreción, goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta, de cabeza, fiebre, escalofríos, malestar general, dificultad para respirar. Y hay que tener en cuenta que estos síntomas son los mismos que nos van a dar con cualquier otro resfriado común, ¿cierto? ¿O quién no ha tenido estos síntomas cuando le da gripa? Generalmente todos, ¿cierto? Entonces es muy fácil confundir un coronavirus con un adenovirus, rinovirus o cualquier virus causal de gripas. La diferencia se marca es en la presencia o no de la dificultad respiratoria. De resto es muy similar todo. Y la mayoría de los pacientes que cursan con coronavirus y que tienen que estar en casa y aislados, pues llegan hasta acá. Tienen su secreción, su tos, en algunas ocasiones la fatiga, su dolor de garganta y de cabeza, su fiebre los primeros días y algunos días de escalofríos y malestar general. Pero no llegan a ser una dificultad respiratoria, que afortunadamente es la gran mayoría de los casos y pues terminan resolviendo después de 14 días. Lo mismo que la prueba que se toma para detectar el virus se negativiza después de esos 14 días. Se vuelve negativa la prueba. Entonces, el médico realiza un cultivo de nariz y garganta o incluso un análisis de sangre. Esa prueba, que ya sabemos que es una prueba genética, se denomina entonces la PCR, ¿cierto? Ustedes la han escuchado. ¿Qué significa la PCR? ¿Quién me dice? ¿Proteína de reactiva? ¿La qué, Natalie? ¿Proteína de reactiva, no? No, en este caso no. Un pedazo muerto. No, la proteína C reactiva es uno de los exámenes que se toma, pero no en este diagnóstico. En este caso se refieren a una prueba genética que se llama la reacción de polimerasa en cadena. Y la reacción de polimerasa en cadena es lo que significa PCR, que son sus siglas en inglés. Reacción de polimerasa en cadena. Este es un estudio netamente genético, donde se va a identificar el genoma del virus. Entonces es específico para el coronavirus, pero quiere decir que esta reacción de polimerasa en cadena se puede tomar para detectar cualquier agente causal de una infección. Se hace con parásitos como el toxoplasma. Cuando existe toxoplasmosis materna en el embarazo, se pueden tomar PCRs o reacciones de polimerasa en cadena para toxoplasma. En este caso, lo hacemos para coronavirus. ¿Listo? Si se sospecha de que la persona está contagiada con el coronavirus, será transmitido a realizar una tomografía de tórax. Esto pues no aplica para Colombia porque no tenemos la capacidad instalada para hacer eso. Y no le vamos a tomar una tomografía de tórax a todo paciente sospechoso
de el diagnóstico del coronavirus. Lo que sí hacemos es el aislamiento, ¿sí? También como precaución se han tomado medidas para que el virus no se expanda más, donde iniciaron a una evaluación a aquellas personas que pueden o no tener un virus. Entonces, ya nosotros sabemos que en todos los sitios a donde vamos tenemos cámaras térmicas, no, pero sí termómetros digitales, como son los centros comerciales y otros sitios que podemos visitar. Entonces ya a ningún lado podemos entrar sin que nos estén haciendo por lo menos la toma de la temperatura. ¿Listo? Aquí hablan entonces de que no existe la vacuna, pero pues ya sabemos, según las últimas noticias, que ya tenemos la vacuna, ¿cierto? Que no la tenemos para nosotros, bueno. Que a quién va a llegar primero la vacuna en Colombia y que cuando llegue, pues van a haber una población objeto de la cual se va a vacunar primero. ¿Cuál es? ¿Adulto mayor? No los servicios de salud, ¿no? No, los políticos, el presidente. No sé, no. ¿Cómo que no? Les apuesto que los primeros que se van a vacunar es el presidente, todos los congresistas, los del Sí, Senado. pero si era en población más grande, entonces eran los... Claro, lo ideal es que la vacunación sea para la población de más riesgo. Adultos mayores, ojalá con comorbilidades, niños, mujeres en embarazo, y de ahí para abajo, pues nosotros los jóvenes, ahí yo me incluyo. ¿Listo? Bien. Pero sí, bueno, esto ya, ¿por qué nosotros utilizamos antibióticos para el tratamiento del COVID? ¿Alguien sabe? Si se supone que los antibióticos son para bacterias y no para virus. Ni idea, ¿cierto? Bueno, el tratamiento que se está utilizando hoy en día para el COVID es, lo primero, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿cierto? Lo segundo, un antiinflamatorio, que puede ser ibuprofeno, o puede ser naproxeno, puede ser diclofenaco. Son los más conocidos, ¿cierto? Diclofeno, naproxeno, diclofenaco. Lo tercero es la acitromicina. Ese es un antibiótico, ¿sí? Este es el tratamiento que se hace cuando decimos que una persona es probable que tenga el COVID, vamos a darle esto. Hay una corticoide en inyección, una dexametasona. Estas cuatro cosas es lo que utilizamos hoy en día para el tratamiento de una posible infección por COVID. El ácido acetilsalicílico es un antiagregador plaquetario, hace que la sangre fluya de manera más fácil por nuestras arterias, se hace la sangre un poco más delgada, por decirlo de alguna manera, y favorece a que no se formen trombos ni una enfermedad de coagulación diseminada, ¿sí? Que sería uno de los riesgos o potenciales riesgos para un paciente con coronavirus. No necesitamos manejar la fiebre con el acetaminofén, porque el acetaminofén solamente es eso. Necesitamos es un antiinflamatorio para que no se nos inflamen nuestros tejidos. Entonces usamos cualquiera de estos tres. La citromicina es porque esa guerra química que se sucede en nuestro interior puede generar bajas defensas y ahí puede llegar una bacteria a acabar de fregarnos. Entonces la utilizamos como medio profiláctico para una posible infección bacteriana. Y la dexametasona, que es un corticoide natural, antiinflamatorio natural, es una hormona sintetizada de las glándulas suprarrenales, pues va a ser muy buena para desinflamar todas las vías respiratorias antes de que nos dé cualquier cosa. Esto es lo que se utiliza hoy en día. Y otros tratamientos alternativos. Entonces ustedes van a escuchar del eucalipto, de la no sé qué, que el ajo, que el dióxido de cloro, ¿cierto? ¿Han escuchado? Bien.
Hasta aquí vamos bien. Vamos a compartir ahora, antes de terminar, una lectura relacionada con los mitos que se suceden. Bueno, vamos a ver si la encuentro porque estoy seguro que por ahí estaba. Bien, los mitos relacionados con el COVID rápidamente para que lo veamos antes de terminar la clase. Entonces ya esto lo sabemos, que es una familia del coronavirus, que el COV-2, que el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que el MERS, ¿qué es el MERS? ¿Quién puso cuidado que es el MERS? El SARS es uno y el MERS. Aquí está. Síndrome respiratorio del Oriente Medio, ¿sí? O del Medio Oriente. En Arabia Saudita, ¿recuerdan? Bueno, este fue en el año del 2012. Y el SARS-CoV-1 fue en el año del 2002, hace 18 años. Los síntomas ya los sabemos, los signos y síntomas pueden ser los mismos que ya conocemos. La prevención siempre va a estar relacionada a lavarnos las manos frecuentemente. Yo no voy a repetir esto que ya todos sabemos porque ustedes están cansados de escucharlo, ver las propagandas, todo el mundo insiste en lo mismo. Lavarnos las manos, usar gel a base de alcohol, cubrirnos la boca con el antebrazo al estornudar o toser, utilizar el tapabocas, evitar el contacto cercano con personas con síntomas, evitar llevarnos las manos a los ojos, la nariz o la boca sin habernos las lavado, evitar compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal, desinfectar objetos y superficies. Se propaga de 1 a 1 metro o 3 pies entre persona y persona cuando hay un contacto directo, si no tenemos obviamente las debidas medidas de prevención. Y vamos a enumerar algunos de los mitos relacionados con el COVID. Entonces, en cuanto a los diferentes rumores que se viralizan en redes sociales acerca de su transmisión, contagio, respuesta, prevención del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud aclaró lo siguiente. No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Entonces, claramente no hay un tratamiento. Aunque dicen que los rusos ya tienen un tratamiento, ¿sí? Que es un antiviral. ¿Qué es un tratamiento? Un medicamento para atacar el virus. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto o no? ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí ya existe un tratamiento para eso? Ni idea. Bueno, sí, el tratamiento está. El tratamiento se consigue solamente en Rusia. Sí, es un medicamento que contrarresta los efectos del COVID. Y pues en Rusia ya lo venden en farmacias. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Vale 18.600 rublos, que es, digamos que la moneda. En Colombia un rublo está en 950.780 más o menos, esa conversión. O sea que el tratamiento para el COVID, si nosotros tuviéramos que ir a comprarlo a la farmacia, nos valdría 950.780 pesos con 31 centavos, para ser más exactos. Caro, ¿no? Pero bueno. Y no sé si alcancen a ver aquí en la imagen, les voy a mostrar. Este es si se alcanza a ver, ese es el medicamento que se generó en Rusia. Si necesitan, me avisan y se los dejo en 900.000. Les descuento los 50.000. Ya se puede conseguir. Bueno, no obstante, aquellos infectados con el virus deben recibir cuidados especiales para aliviar y tratar los síntomas. A eso me refería yo con el uso del ibuprofeno, naproxeno, la aspirina, la acitromicina y la dexametasona. Esto, cuidados sintomáticos. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. ¿Listo? O sea que no es una enfermedad que se transmita por un vector. Quedó claro lo del vector el día de ayer también, ¿cierto? Bueno, eso espero. No se transmiten a través de picaduras de un insecto. El secador de las manos no mata el virus, entonces uno va y pone las manos debajo del secador, como esa
aparaticos que habitualmente están en los baños públicos calientan a unas temperaturas importantes cuando uno permanece ahí. Aunque duremos más de 30 segundos exponiéndonos, no van a matar el COVID. La cocaína tampoco lo inmuniza a uno. Recuerden que hay personas que utilizan la cocaína a manera de terapia, aparte de consumo, y entonces hay ungüentos de coca, geles de coca, de igual de marihuana y otras sustancias, pero pues esto solamente es una sustancia estimulante y adictiva, nada que ver con inmunizaciones para el COVID. Vacunarnos contra la neumonía tampoco nos protege contra el COVID. ¿Listo? Entonces uno a veces se vacuna contra el neumococo, pero es una vacuna contra el neumococo, que dijimos ayer que era una bacteria, ¿cierto? Pero no contra el COVID, que es un virus. Las personas que reciben paquetes de China no corren ningún riesgo de contraer COVID-19. ¿Alguno de ustedes ha comprado productos de China por internet? En estos días de cuarentena, claro, uno lo hace. Si uno tiene la posibilidad, entonces ahora por las redes sociales, entonces uno abre Wish y abre otras aplicaciones donde compra productos chinos que se supone que son de buena calidad y le llegan a uno al mes y medio, pero el virus, aunque venga de China, no sobrevive tanto tiempo en superficies. ¿Listo? Aceite de sésamo, bueno, ese no lo conozco yo. Algunos desinfectantes químicos, así como el cloro, gel a base de alcohol etílico, ácido paracético. El humo y el gas de fuegos artificiales, bueno, ese tampoco. El ajo no ayuda a protegerse a las personas del COVID. Es un alimento saludable, pero no tiene evidencia de que sirva para prevenir la enfermedad. Las gárgaras bucales no protegen de la infección tampoco. Algunos enjuagues bucales eliminan ciertos microorganismos, pero eso no significa que protejan contra la infección de COVID. Los antibióticos no son efectivos. Funcionan contra bacterias, no contra virus, ya lo hemos dicho. Sin embargo, lo podemos utilizar como profilaxis para prevenir. Y las mascotas no transmiten el virus. No existe evidencia de que perros o gatos estén infectados con el coronavirus ni que lo transmitan a los humanos. Bien, esto lo vamos a dejar aquí. Esto ya lo conocemos. Bien, vamos a detener un momentico la grabación también.